Forestal, coordinadora del Programa Nacional de Humedales y representante de Costa Rica, punto focal ante la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar. Además posee más de 13 años en la función pública en el Ministerio de Ambiente y Energía. Así que sin más preámbulo los dejo en compañía de Jackie. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa que los compañeros de Punta Arenas han organizado con mucho empeño. Y bueno, hoy le tocó el Día de los Humedales. La verdad es que desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación estábamos muy contentos de siempre poder compartir la información. Lo que no se comparte, no se conoce, ¿verdad? Y eso nos ayuda a todos, al país, a tener una mejor gestión en todos los humedales. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces efectivamente el tema que les queremos compartir el día de hoy desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es un paso muy importante para el Golfo de Nicoya, para todos los humedales y entre ellos los manglares que están en el área del Golfo de Nicoya en el país, pero también una perspectiva o un contexto un poquito más general para que conozcan la función o la gestión y las obligaciones que tenemos como país, ¿verdad?, para hacer cumplir algunos de los compromisos internacionales. Uno de estos, y es uno de los cargos que me han encomendado, que es la focalía a nivel nacional. Eso quiere decir que en el SINAC tenemos la representación ante la Convención de Ramsar para coordinar todos esos asuntos que ya hemos comprometido ante la Convención de Ramsar. La Convención de Ramsar es la convención a nivel internacional donde los países se comprometen a conservar y hacer un uso racional de todos los humedales en todas las categorías, entre ellas los manglares que forman parte del sistema estuarino o de los humedales estuarinos en la clasificación oficial. Una vez que el país adopta esta convención, que eso fue en el año 1991, tiene que iniciar un proceso, ¿verdad?, de ordenarse nacionalmente a nivel interno, y por eso es que crea el Programa Nacional de Humedales, el cual mi persona coordina dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Este programa a nivel nacional tiene la gran función de es el órgano implementador básicamente o el programa que baja a nivel de acciones los compromisos de la convención, y además también lidera el Comité Nacional de Humedales. La finalidad del programa nacional es promover, planificar y desarrollar los humedales de Costa Rica. No es una función sencilla, ¿verdad?, pero la base aquí es la alianza, las alianzas estratégicas y el poder coordinar entre instituciones y otros aliados que tenemos y que se han desempeñado grandemente y que por ejemplo, en la provincia de Punta Arenas hay mucho compromiso para este tema. Ahora entrando en materia, específicamente ya queremos compartirles desde el SINAC uno de los logros más significativos y una de las herramientas de planificación más significativas para lograr integrar las acciones de manejo y ser un poco más eficientes en la gestión y en la conservación de los manglares en el Golfo de Nicoya. Los antecedentes nos dicen que a nivel de planificación, tanto el Ministerio de Ambiente y Energía como otros órganos estatales hemos sido hemos estado enfocados a crear herramientas de planificación por sectores y no necesariamente viendo el paisaje en general. Entonces, esta estrategia surge de la necesidad de generar realmente un instrumento de planificación integrador en todo el Golfo de Nicoya y aprovechar todas esas ya avances que hay en algunos planes de manejo
identificados dentro del Golfo, pero que no abarcan toda la región, ¿verdad? Entonces, ese aprovechamiento de la información y de planificación específica se ha unido y se ha analizado con tecnología, con uso de nuevas tecnologías y con un análisis, ¿verdad?, ya más de paisaje para poder llegar a proponerle al país la ejecución y la implementación de la estrategia regional para el manejo y conservación de los manglares en el Golfo de Nicoya. Esta estrategia tiene un periodo de cumplimiento desde el 2019 hasta el 2030, así es que estamos en el inicio y los invitamos a todos los participantes de este chat que obviamente tienen un interés en conocer sobre esta temática o ya son parte de la implementación, ¿verdad?, para la conservación y el uso racional de los manglares. Y los invitamos, ¿verdad?, que este instrumento nos ayudará en esa implementación. Este periodo de tiempo coincide con el periodo oficializado para la ejecución de la Política Nacional de Humedales, entonces está también vinculada con otras herramientas de planificación de orden mayor a nivel de política que nos permite darle un sustento, apoyo político y también búsqueda o facilidad de búsqueda de insumos presupuestarios. Pero bueno, también existe otra razón que es lamentable y que tampoco podemos esconderla, ¿verdad? Es que tenemos algunas o siguen habiendo actividades o factores que influyen en la pérdida y degradación de los manglares en Costa Rica, aunque Costa Rica es uno de los países en la región que más normativa tiene para eliminar o detener la degradación de estos ecosistemas, pero no estamos ajenos a que sigan estando presentes este tipo de actividades, ¿verdad? Actividades extractivas, de degradación del manglar, actividades como modificación en los sistemas naturales o en los flujos hídricos. Recordemos que la condición hídrica es uno de los determinantes también a nivel normativo en el decreto 35.803-MINAE, que establece, básicamente son los factores o forma parte de las características ecológicas de los humedales, ¿verdad? Esa condición hídrica, que haya agua, que el sistema esté sano, que haya un flujo normal, natural, ¿verdad? Cuando este flujo de aguas es interrumpido, entonces hay unas modificaciones en el ecosistema y esto es uno de los factores que influye en el cambio y en la degradación de los manglares. La sobreexplotación de los recursos biológicos también en el tema de una pesca descontrolada, no es ajeno tampoco a la región del Golfo de Nicoya, aunque reconocemos que hay muchísimos esfuerzos y muchísimos pescadores o personas del sector, ¿verdad?, el sector pesquero, que buscan mejorar la explotación o hacerla de una forma más sustentable. El tema de la contaminación asociada a los cultivos agrícolas, ¿verdad?, a la invasión en áreas de protección que tienen efectivamente la función de hacer una cortina de resguardo, de sostener sedimentos, de depurar un poco algún nivel de contaminación, pero el área geográfica del Golfo de Nicoya no es ajena tampoco a este factor. La invasión en zonas de regeneración de manglar. Los antecedentes del Golfo de Nicoya nos muestran a nivel de fotografías aéreas, a nivel de registros en el registro nacional con las hojas cartográficas y mucho de este tipo de herramientas técnicas, nos muestran que el área de manglar dentro del Golfo de Nicoya ha sido disminuida, ¿verdad?, en los últimos 50 años. Pero también se ha evidenciado que hay zonas donde naturalmente se ha estado realizando una regeneración. El tema acá es que también uno de los factores es que las actividades humanas han detenido o han disminuido la velocidad de regeneración de estas zonas de manglar. Un caso también muy conocido a nivel de la región y a nivel país, bueno, es la actividad de la agricultura y la acuicultura, que obviamente tiene varios frentes, ¿verdad? Uno de los que respetan el marco de la legalidad y hay otro porcentaje que no necesariamente lo está haciendo, ¿verdad? Entonces,
Cuando hay un cambio en la cobertura de manglar para suplantarlo con alguna actividad de agricultura o acuicultura, es cuando estamos infringiendo la normativa. Hay algunos casos específicos también de accesos, ¿verdad?, que definitivamente impactan las áreas de manglar, como algunos caminos. No es el gran porcentaje, ¿verdad?, de los factores que podemos encontrar en esta zona, pero también suma. Y el caso de la sedimentación, como es el conocido situación que estamos viviendo en el humedal Estero Punta Arenas, es uno de los más fuertes o a nivel de mayor importancia que también el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, junto con Incopesca, en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas, la Comisión Nacional de Emergencias, se está reactivando un equipo de trabajo técnico interdisciplinario para poder abordar esa situación, detener o disminuir el flujo de sedimentos, reactivar el flujo o el sistema natural hidrológico en la zona para detener la fuerza del agua en el caudal y así detener esta degradación que estamos viendo en el humedal Estero Punta Arenas, que es un área silvestre protegida. Y para hablar en términos también generales, ¿verdad?, que no podemos olvidar ya la parte social, el Golfo de Nicoya está constituido por 27 distritos diferentes. Este punto es muy relevante porque el área es muy rica en diversidad biológica, pero también en territorio, ¿verdad?, en clasificación del territorio a nivel administrativo. Entonces, estos 17 distritos se componen de apoyar muchas actividades económicas diferentes. Hay algunas que obviamente se comparten, pero la diversidad del sitio es lo que aporta un poco a la complejidad para la gestión. Esto no quiere decir que no se pueda hacer y por eso es que también nace la necesidad de contar con un instrumento más integrador a nivel de paisaje que nos permita al país, a las instancias y a los pobladores también tener un mejor uso de todos los recursos que el Golfo de Nicoya provee. El 60% de los pobladores en estos 27 distritos dependen de la pesca. También hay un 10% que depende de la extracción directa de moluscos. La agricultura de monocultivos como la piña, la sandía y el melón representa, es la actividad número 3 a nivel de agricultura y obviamente la actividad también, una de las actividades con mayor incidencia es el turismo, que es la tercera fuente de ingresos, ¿verdad?, en el Golfo de Nicoya. Entonces, bueno, a nivel de los datos oficiales de Mideplan en el año 2018, establece el índice de desarrollo social para el Golfo de Nicoya, donde más de la mitad, ¿verdad?, de la población se categoriza en un índice de desarrollo social bajo, un 57%, un medio con un porcentaje del 26% y el 17% muy bajo, ¿verdad? Entonces, toda esta condición es tomada en cuenta y es estudiada para proponer en sí, en la estrategia regional para la conservación de los manglares del Golfo de Nicoya, toda la situación también o el panorama social. Los usos más generales dentro o que se dan en los ecosistemas de manglar del Golfo de Nicoya. Recordemos que los manglares son un tipo de humedal, están compuestos por bosques de árboles de mangle y además tienen una vinculación con otras especies asociadas con la condición del suelo y están ligados al ciclo de las mareas, ¿verdad? Entonces están situados en zonas intermareales donde obviamente el flujo y reflujo de las mareas son los que intervienen en la riqueza de este ecosistema. Por eso es que podemos encontrar o podemos ubicarlas o ponerles el nombre de guarderías del mar, porque es donde la mayoría de las especies comerciales, casi el 90% de las especies comerciales pesqueras y de crustáceos se encuentran en sus estadios juveniles en los manglares.
Pero bueno, volviendo a los usos, en los usos de este ecosistema específicamente para el caso del Golfo de Nicoya, tenemos la extracción de moluscos bivaldos, ¿verdad? Todo lo que son, por ejemplo, las pianguas, de crustáceos, de poliquetos, la actividad pesquera, obviamente, que es muy fuerte en toda la provincia de Punta Arenas, las actividades recreativas y de turismo que han ido en aumento últimamente, la producción de sal, que tiene sus antecedentes y que en los últimos años ha ido decayendo por un tema más de comercio internacional, de que Costa Rica recibe sal, mayor cantidad de sal importada a un menor precio que el precio que está vigente a nivel de los productores nacionales. Entonces ha habido una desmejora en ese comercio y la producción de camarones marinos también. En el caso específico de las camaroneras y salineras, se tiene el registro con datos de la FAO y del Procomer en el año 2016 y 2018 aproximadamente, o correspondientemente, un área destinada para estas actividades de 1.435 hectáreas en el área cubierta en el Golfo de Nicoya. 682 hectáreas son correspondientes a la actividad de producción de camarones, pero a partir del 2016 vemos un cambio en la producción y en el área camaronera, ya que esta decrece por una enfermedad específica del cultivo. También lo que les mencionaba con el tema de la producción de sal, también que ha tenido que ha decrecido, ya que la importación en el 2017 aumentó, proveniente de otros países, y de 5.292 toneladas, ¿verdad?, que se tenían importadas, subió a 32.218 toneladas, haciendo un impacto directo en los productores nacionales. En el tema de planificación, ya con la temática de áreas silvestres protegidas en el Golfo de Nicoya, la experiencia de la formulación de la estrategia regional para los manglares del Golfo de Nicoya nos permite tener este gráfico de pastel. Este gráfico que nos dice que la mayoría de las áreas silvestres protegidas se compone de áreas marinas con un 82%, pero tenemos también refugios nacionales de vida silvestre, áreas silvestres protegidas con categoría de humedal, como es el humedal Estero Punta Arenas, tenemos zonas protectoras, tenemos reservas absolutas y también reservas biológicas, una reserva biológica. Más puntualmente, tenemos casi 25.000 hectáreas de extensión de áreas marinas de pesca responsable en el Golfo de Nicoya, que esto también representa un avance en la gestión, ¿verdad?, y la necesidad del sector pesquero también de avanzar con mejores prácticas, con prácticas más sostenibles, más sustentables a largo plazo, también para asegurar la economía de sus familias. Y un dato relevante que les queríamos compartir desde el SINAC, que se ha trabajado con aliados muy importantes como el CATI, es que en el periodo desde el 56 hasta el 85, por cada 3,5 hectáreas deforestadas, en ese momento se han recuperado 1 hectárea de mangle, ¿verdad? Entonces, estos datos nos dejan ver que hay una inconsistencia o que no hemos llegado a equilibrar realmente la cantidad de área que necesita restaurarse en el Golfo de Nicoya, pero también vemos una relación mejorada a partir del año 85 hasta el año 2014, donde esa relación de deforestación es de menos de 1 hectárea deforestada y luego podemos aumentar la recuperación hasta 1 hectárea, ¿verdad? Entonces hay un cambio ahí en el año de 1985 con algunas políticas de Estado, con algunas políticas de compromisos internacionales también que nos ayudan a mejorar y a ponernos en orden o ir avanzando en la recuperación de esas áreas perdidas.
en el año del 2014. Entonces, los manglares del Golfo de Nicoya, gracias a estudios específicos donde los compañeros del CATI, el doctor Miguel Cifuentes específicamente y su equipo de trabajo le ayudan al país a hacer esos cálculos, ¿verdad? Ya más técnicamente con metodologías aceptadas, y podemos tener la información de que básicamente en ese año, el 2014, el Golfo de Nicoya estaba almacenando un equivalente a más de 35 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Obviamente la emisión nacional de dióxido de carbono por la conversión de manglares a otros usos representa al menos dos veces, dos y un poquito de veces la magnitud de emisión en todo el país, ¿verdad? Este dato fue reportado oficialmente en la segunda comunicación nacional, que el país tiene también un compromiso de dar ese reporte ante la Convención Marco de Cambio Climático para Naciones Unidas. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de los manglares no solo se queda en que es guardería de las pesquerías y que nos ayuda también a la detención de eventos hidroclimatológicos como las crecidas de los ríos, las marejadas, los huracanes, ahora en temporada de huracanes, que las vemos alrededor del mundo ejecutar esa función con más fuerza, sino que también a nivel de absorción o de retención de carbono, y específicamente los manglares del Golfo de Nicoya tienen una morfología y una caracterización tan rica que hace que ese porcentaje de captura sea todavía mayor, por ejemplo, a los manglares del Humedal Nacional Terra Sierpe o al parche pequeño que tenemos en el Caribe. Bueno, este es uno de los resultados que podemos observar o que podemos tener a mano ya en el documento de la Estrategia Regional de los Manglares del Golfo de Nicoya, donde tenemos el dato al 2018 que casi 20.000 hectáreas son o están constituidas en esta área geográfica de manglares. 19.847 hectáreas son actualmente manglares, y con el uso también de una tecnología, un paquete tecnológico innovador que nos ha ayudado también el Laboratorio de Modelado Ecosistémico de la institución académica CATI, nos podemos hacer una clasificación de mangle bajo y mangle alto, que básicamente esto corresponde a un mangle que está en un estadio de recuperación, y el mangle alto es un mangle ya más a nivel de maduración, ¿verdad? Un nivel más avanzado. ¿Y cómo se saca esto? Estos datos básicamente se obtienen de la utilización de sensores remotos, pero con un seguimiento y algunos índices que se crean específicamente para este tema, para hacer la diferencia entre los diferentes estados del manglar o alturas del manglar, ya que los sensores remotos, a través de las fotografías e imágenes satelitales, nos han permitido observar durante mucho tiempo la pérdida de cobertura. O sea, una imagen satelital del año 2000 comparada con una imagen satelital del año 2020 nos permite hacer o nos permite observar esa resta o ese cambio en la cobertura. Por ejemplo, en el 2020 en un área podemos tener 100 hectáreas, perdón, en el 2000, y en el 2020 podemos tener la mitad, 50. Eso nos permite ver las imágenes satelitales en sí. Pero estos índices o estas diferentes escenas, ¿verdad?, con sensores remotos nos permiten actualmente identificar dentro de esa cobertura que se obtiene de la información con la utilización de sensores remotos, además poder hacer una estimación de en qué nivel o en qué alturas están conformados los manglares. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, en el marco de esta estrategia, nos sirve para identificar áreas donde hay que poner un poco más de atención, ¿verdad? De atención porque si son manglares bajos, posiblemente son áreas que están en proceso de restauración y necesitan un cuidado y un seguimiento más periódico por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y otros aliados que también colaboran con esto. Y
También identificar cuáles son esos manglares o esas áreas de manglares donde ya se encuentra en un estadio más maduro para poder asegurar su conservación. Esta es una lámina, realmente no vamos a entrar en detalle, pero es muy simple o muy gráfica de la diferencia en los diferentes índices que nos permiten llegar a esas conclusiones. Y bueno, básicamente también se utilizan drones con cámaras multiespectrales, ¿verdad? Que no son drones un poquito más específicos para labores específicas, donde podemos ver la cantidad de humedad en el suelo y así asociarla a también las áreas que están regeneradas o que están en un proceso de regeneración y las áreas que no. Vemos en la imagen de la izquierda una fotografía que podemos catalogarla como normal, ¿verdad? Donde vemos la coloración verde correspondiente al área de cobertura de la vegetación. Necesariamente no sabemos, ¿verdad? No podemos hacer una diferencia simple al ojo con esta fotografía de en qué estadio están ese tipo de vegetación. Luego en la imagen del centro, que tiene una coloración roja y verde, ya podemos identificar las áreas con mayor humedad, como son las áreas rojas, y el área de vegetación obviamente verde. Y en la fotografía de la derecha ya podemos identificar un poco más a detalle cuál es la densidad de esa cobertura. Ahora, para entrar ya y contarles, realmente compartirles desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, realmente lo significativo o la gran ayuda que puede ser tener esa estrategia a mano actualmente ya para la implementación. Intervienen en el interés, en el compromiso para la ejecución y en el apoyo muchas instancias. Tenemos colaboración de la ONG Conservación Internacional, que ha trabajado también muchos años en este sector y también muchos años con el tema de manglar y pesquerías. Tenemos al GEF, al Fondo de Medio Ambiente Mundial, el Ministerio de Ambiente, obviamente, que es el ministerio con la competencia, y el SINAC, que es el ente ejecutador, la WWF, que formó parte del apoyo específico para realizar este documento, y obviamente el CATIE como el colaborador específico técnico de la generación de la información de esta estrategia. La visión a largo plazo. La visión a largo plazo de esta estrategia básicamente lo que quiere es asegurar, ¿verdad?, que la población costarricense nos aseguremos el flujo de los servicios ecosistémicos como la protección, además la recuperación y el uso sostenible de los manglares, que aseguremos que tengamos esas guarderías de las pesquerías, que aseguremos que tengamos ese almacenaje o esas camas de almacenaje de dióxido de carbono, que aseguremos el tema de turismo, ¿verdad? Esa es la visión a largo plazo de esta estrategia. Y el objetivo general, básicamente, es favorecer, ¿verdad?, que a través de la estrategia nos apoyemos para favorecer esas políticas o esos programas y esos esfuerzos locales que muchos aliados hacen para la recuperación y la protección y el uso sostenible. Mejorar la calidad de vida de todos, no solo el tema de biodiversidad, sino que la población, como lo vimos con el índice que nos da el INEC y el Ministerio de Planificación y de Plan, el índice de desarrollo social es bastante bajo en esta zona. Entonces esta estrategia y el SINAC no simplemente quieren buscar sostener o mantener el nivel de biodiversidad que resguardan los manglares, sino que sus beneficios y sus servicios ecosistémicos se sigan aprovechando de una forma sostenible en el tiempo. En este gráfico es una línea de tiempo realmente muy simple que busca expresarles o
o divulgar básicamente el proceso o los elementos, ¿verdad? La seguidilla de instrumentos administrativos y de planificación con los que Costa Rica ha contado a lo largo del tiempo para poder extraer información que forma parte muy importante en esta estrategia regional. Desde el 2013, un área silvestre protegida ya da sus primeros inicios y oficializa un plan general de manejo, al igual de que el plan de manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Zipansí, que forma parte del sitio Ramsar Palo Verde, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala también tiene una herramienta de planificación. Pasan 3 años más y para los humedales de Paquera, Punta Arenas y Pochote se crea el plan de manejo y el plan de aprovechamiento de pianguas, ¿verdad? Que es un recurso específico. En ese mismo año se crea el plan de manejo también para los ecosistemas de humedal en Chomes y San Buenaventura. En 2017 se tiene la ayuda, ya la generación y oficialización de la Política Nacional de Humedales, que es el marco político y el marco estratégico para darle seguimiento a todas estas acciones. Y después, en el 2018, que es el más reciente, se crea en conjunto, y muchos tal vez de los que están participando hoy en esta charla fueron parte de las consultas regionales para generar el Plan General de Manejo del Estero Punta Arenas y los manglares asociados. También se finalizó el plan de manejo de los manglares de Órganos y Pochote y el de la zona protectora Tibibes, ¿verdad? Entonces esto nos muestra que la región ha estado avanzando en un periodo de tiempo realmente corto para tener herramientas de planificación, pero al día de hoy ya contamos con la estrategia regional que lo que hace es identificar aquellas zonificaciones o aquellas actividades específicas que ya están enmarcados en estas herramientas de planificación y ponerlo en una sola herramienta que busque la integralidad de todos los manglares. Los manglares realmente en el Golfo de Nicoya y a nivel nacional están divididos por límites administrativos, no por límites geográficos. El ecosistema es un sistema integral, lo que hagamos en uno nos afecta en otro sector del manglar y por eso es la relevancia de tener herramientas integradoras a nivel de paisaje. Toda esta información está en el documento, ¿verdad? de la estrategia regional, que la pueden encontrar en la página web del SINAC. Ahí hay algunas viñetas superiores, en la viñeta de documentos, ahí encontrarán también el enlace al Programa Nacional de Humedales y dentro de los documentos que tenemos disponibles dentro del programa está la estrategia regional. En esta estrategia tenemos este cuadro, ¿verdad? Donde se hace una distribución de la zona de manglares en el Golfo de Nicoya, de acuerdo a las herramientas de planificación que se mencionaron anteriormente, y nos regala unos datos muy ricos. Realmente esta zonificación de todos los manglares del Golfo de Nicoya, básicamente el 24%, que representa a 4.900 hectáreas en ese territorio, tienen una zona o están en una zona alta de intervención, en conjunto con un 25% también en una zona intermedia. Entonces ya podemos concluir que básicamente el 50% de los manglares en el Golfo de Nicoya están sometidos a actividades extractivas de mediana intervención a alta intervención. Y solo un 19,99, un 20% de todos los manglares del Golfo de Nicoya están caracterizados o están ubicados en una zonificación mínima o de nula intervención, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está arrojando estos datos? Que hemos decidido con esas herramientas de planificación independientes, y al unirnos nos damos cuenta de esta información, ¿verdad? Que solo estamos realmente protegiendo o no alterando y no extrayendo
los recursos de un 20% de solo 3.900, casi 4.000 hectáreas de humedad, ¿verdad? Las demás, el 80% estaría teniendo algún tipo de intervención, y a raíz de esto lo podemos ver más gráficamente en este mapa, donde el nivel de intervención está vinculado con un color. Tenemos el color verde con una alta intervención y el anaranjado con una mediana. Esas son las dos categorías que suman básicamente el 50% del área de los manglares. La baja intervención, ¿verdad?, que es mínima, y luego una mínima intervención, que era el 20% que les mencionaba, seleccionada con el rojo. También se tiene un resultado importante, que de los humedales o de los manglares que ya cuentan actualmente con planes de manejo, con acciones específicas y con una responsabilidad de ejecutar, son solamente el 65% del área dentro del Golfo de Nicoya, quedando pendiente casi un 35% para que tengan planes generales de manejo. Esto es muy importante porque deja visualizar que hay un pendiente de trabajo que tal vez antes no se veía con tanta claridad, y ahora podemos saber dónde están estos manglares que aún no tienen un instrumento de planificación, y más relevante, el tema de cómo integrarlos ya a la estrategia regional. Los objetivos específicos de esa estrategia simplemente ¿verdad?, buscan o empatizar mucho con la política, con lo que nos dice la Política Nacional de Humedales, que es promover el mejoramiento y mantenimiento de la integridad ecológica, ¿verdad?, de los ecosistemas de manglares. Eso quiere decir que ese objetivo lo que busca es que los manglares sigan sanos, de buena calidad. El segundo es propiciar la generación de conocimiento, tener una armonización de un programa de investigación, que los datos técnicos y científicos siempre estén a la mano, que se generen ordenadamente. Todavía debemos dar pasos importantes para esto, y hacemos un llamado desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para que los investigadores independientes y los investigadores también que están cubiertos por alguna institución académica nacional, siempre tratemos de hacer una coordinación a nivel de Estado para aportar a esa estrategia, y que al final de cuentas la información nos ayuda, ¿verdad?, a todos. Otro de los objetivos específicos es fortalecer estas capacidades de diferentes actores. Aquí estamos hablando de administradores de áreas silvestres protegidas, también líderes en comunidades locales, grupos organizados, cooperativas, asociaciones que dependen de los recursos biológicos que resguardan los manglares, y así también damos un granito para el aporte de la conservación. El otro objetivo específico se basa en promover el manejo sostenible y la conservación de los manglares, ¿verdad? Aquí con el enfoque específico que tienen estos ecosistemas como para la cría de las pesquerías y otras especies silvestres que sustentan la vida de muchísimas comunidades y pobladores en los manglares del Golfo de Nicoya. Y el último objetivo específico, que tal vez no lo pusimos en la diapositiva, pero se enmarca en la generación de mecanismos financieros que le ayuden al Estado y que le puedan dar o proveer a las personas o a los interesados en aportar, en resguardar y hacer un uso, buenas prácticas, un uso racional de los manglares, algún mecanismo financiero que les ayude, ¿verdad? También dentro de ese gran marco de los mecanismos financieros es identificar alguno de ellos que nos ayude también a las instituciones a tener un programa de restauración de manglares periódico, no solo individual por alguna emergencia, alguna denuncia o algún caso específico, sino que nos permita tener un programa ya establecido a nivel institucional.
Les queremos compartir desde el SINAC este caso específico que, bueno, no es nuevo, desde hace muchos años. Esta es una imagen del humedal Estero Punta Arenas. El humedal Estero Punta Arenas ha tenido durante mucho tiempo una situación o una condición de detrimento y se los queremos compartir básicamente porque es uno de los claros ejemplos en los que el país, la región, el área de conservación Pacífico Central, la Municipalidad de Punta Arenas, el SINAC en general, el Ministerio de Ambiente, Incopesca, muchísimas instituciones podemos avanzar hacia una real gestión, ¿verdad?, de coordinación. El humedal Estero Punta Arenas está rodeado, como muchos lo sabrán, de áreas de cultivo extensas. Ha tenido un impacto directo con la modificación del sistema hídrico dentro y en las áreas aledañas del área silvestre protegida, todo el cambio en esa dinámica hídrica que ha tenido en el río Aranjuez. Las comunidades que están aledañas al río Aranjuez también han tenido en alguna época del año, por ejemplo la época lluviosa, algunos impactos por el tema de la sedimentación. Y como podemos ver en la imagen de arriba muestra básicamente una imagen de 1956, donde el área verde o el límite, el polígono verde claro, muestra hasta dónde llegaba la cobertura de manglar. La imagen inferior, que es una imagen del año pasado, del 2019, muestra la gran pérdida de cobertura de manglar que hemos tenido, además asociada a los cambios en la hidrología, también dependientes del río Aranjuez. Entonces, este es un caso muy gráfico, muy puntual de cómo las intervenciones humanas le han ido ganando terreno y ganando la batalla a los ecosistemas, a ecosistemas tan importantes. La alarma de la imagen del 2019, ¿verdad?, de la cantidad de área perdida y además de qué tan cerca estamos de abrir una brecha entre la parte terrestre y el área del estero de Punta Arenas y todas las consecuencias que podría tener no solo para la biodiversidad, sino para la dinámica natural de las comunidades aledañas. Esa es una imagen también que muestra en conjunto las distintas coberturas desde el año 87 hasta el año 2019 y cómo las áreas rojas en la imagen, en la figura, están mostrando la pérdida real de las áreas de manglar, ¿verdad? Las áreas moradas o lilas son las áreas que fueron perdidas hace muchos años, entre el 87 y el 90, y las áreas rojas son las que tenemos el gran reto y que una estrategia regional nos puede apoyar para ir cumpliendo y restableciendo esas áreas de cobertura perdida. Bueno, para ir finalizando, sí los queremos dejar con una fotografía que muestra la sinergia. Esta fotografía es de un foro regional de manglares que hospedamos aquí en Costa Rica hace algunos años, donde tal vez algunos de los que están participando hoy en esta charla puedan ver caras conocidas, pero ahí tenemos desde amigos de Panamá, del Centro Regional de CREO, de Capacitación de Ramsar, del Ministerio de Ambiente de Panamá, tenemos amigos pescadores, tenemos académicos de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, tenemos representantes de ONGs, tenemos a compañeros del SINAC, tenemos a grandes expositores y técnicos que buscan aportar, ¿verdad?, en esta gran tarea que no solamente tiene Costa Rica, sino que existe en la región latinoamericana y que este tipo de actividades y esta red lo que hace es ayudar, es apoyarnos entre todos para compartir experiencias de lo bueno y de lo malo también. Y bueno, agradecerles por el tiempo. Realmente este es un espacio y esta semana en junio, esta primera semana de junio siempre es una posibilidad, una muy buena
posibilidad para poder compartirles tal vez a las personas que no siempre están a la mano o que tienen a la mano este tipo de información, pero para que se enteren, y no solo que se enteren, sino que quieran integrarse y que quieran apoyarnos. Hay muchas instancias, no solo el SINAC, que es la institución que represento en este momento, sino que muchas instancias más del MINAE y muchas instancias más fuera del MINAE están trabajando arduamente y siempre buscando apoyar y generar información de calidad técnica y científica que respalde la toma de decisiones políticas, que al final esa es la gran responsabilidad de nosotros los técnicos. Y bueno, muchísimas gracias. Ahí queda el contacto del Programa Nacional de Humedales y para lo que podamos ser de utilidad, muchísimo gusto y siempre tendremos las puertas abiertas en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Muchas gracias. Buenos días para todos. Como al inicio me presentó Stephanie, mi nombre es Jorge Núñez, soy funcionario del SINAC y voy a estar a cargo de la sesión de preguntas. Nos pregunta el caballero Marlon, del grupo ICE, Marlon Valerio Vindas. Jackie, ¿cuál es la tasa de pérdida anual del área de manglar a nivel nacional y específicamente en el Golfo de Nicoya? Bueno, esa es una pregunta, una consulta que es crucial, ¿verdad?, para ir tomando decisiones. Realmente la tasa de pérdida anual todavía no la tenemos con exactitud porque hasta el 2019 hemos establecido la metodología para ir identificando esa pérdida, pero tenemos el conglomerado de la pérdida de cobertura, que básicamente desde el año 1956 hasta el año 2018 tuvimos una pérdida de 500 hectáreas de manglares, ¿verdad? Esto es un dato espeluznante que nos hace pensar y nos hace más que todo accionar, ya no tanto reflexionar, sino accionar en que hay que hacer cosas puntuales, establecer tareas puntuales y bueno, la tasa anual se establecerá a partir de este año, ¿verdad? El cambio 2019-2020 y los años consecutivos que podamos seguir midiéndolo, pero ya con una metodología un poco más establecida y rigurosa. Okay. Tenemos otra también de Jeffrey Mosquera Salas, quien siempre nos pregunta qué se hace en base a la invasión que está teniendo el manglar y cómo se pone freno a esto. Se pone freno poniendo activando una maquinaria de responsabilidades muy grande. Por ejemplo, en el Humedal Estero Punta Arenas, en uno de los sectores, no en todos todavía, en uno de los sectores, ya el área de conservación Pacífico Central está trabajando casi todas las semanas en conjunto con la Fiscalía y para cumplir con las observaciones y las recomendaciones de la Contraloría General de la República del 2011 para recuperar esos terrenos. ¿Qué alianzas o qué sinergias se necesitan para hacer real eso? Bueno, hay trabajo del Ministerio Público a través de la policía para el aseguramiento y la remoción, ¿verdad?, de las invasiones de algunos cañeros, ¿verdad?, que están ahí ilegales invadiendo el área silvestre protegida, obviamente todo el control que tiene que ser el área de conservación, obviamente toda la parte judicial, la responsabilidad que tiene la Fiscalía, que es la que básicamente permite que las actividades se vayan haciendo sin impactar legalmente las funciones de los funcionarios, ¿verdad? Entonces es una maquinaria que se tiene que poner en conjunto con muchos, es todo un ensamblaje de instituciones las que intervienen ahí. Y después está el papel, por ejemplo, de la cooperación internacional a través de algunos proyectos específicos para apoyarnos al SINAC a restaurar esas áreas, ¿verdad?, donde ya se
Se sacan a los invasores, se recupera el terreno, se elimina la caña o los cultivos que estén invadiendo y comienza un proceso ya más técnico de restauración. Entonces actualmente hay uno de los sectores donde ya inició ese proceso, están pendientes para estos días la remoción de 40 hectáreas más de cultivo que está invadiendo. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo de mucha coordinación, muy administrativo también y muy de acompañamiento técnico que no puede ser responsabilidad de una sola instancia. Tenemos otra también de Marlon Valerio, el grupo S. Dice, debido al cambio climático y la subida del nivel del mar, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para prevenir y evitar la construcción de zonas que serán vulnerables? Hay un trabajo también, y lo visualiza la estrategia, el documento de la estrategia, que es hacer una sinergia con los planes reguladores de las municipalidades. A nivel país, ya no solo les voy a contar el caso de Punta Arenas, sino que a nivel país se está haciendo, desde que se oficializó el Inventario Nacional de Humedales y que está disponible en el Sistema Nacional de Información Territorial del Registro Nacional, se ha realizado una vinculación, ¿verdad?, de que asegurarnos desde el SINAC que las municipalidades tengan estos insumos que son oficiales. ¿Para qué? Para que puedan integrarlos en la elaboración de los planes reguladores. Los planes reguladores territoriales es básicamente la única forma en que nos aseguremos de que la planificación del territorio, de que los permisos a nivel de territorio respeten la diversidad de ecosistemas y de actividades que existen en las áreas, ¿verdad? Entonces, particularmente hay todavía un reto para mejorar estos mecanismos verificadores que nos aseguren de que todas las municipalidades están utilizando estas capas de información oficial. Esto es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, pero también con la voz de las comunidades, con la denuncia de las comunidades que son las que están ahí, las que se dan cuenta cuando algo no está muy bien o cuando algo está bien, también decirlo. Pero también aprovechamos este espacio para hacer ese llamado, ¿verdad? Si usted sabe que hay algo que ha habido un ecosistema presente y hay alguna obra municipal o una obra de algún propietario privado estableciéndose, llame, denuncie. Está la línea del 911 que recibe denuncias ambientales y también es un mecanismo que nos ayuda mucho para que las instituciones actuemos rápidamente. El caballero Felipe nos menciona las cartografías de manglares en el Golfo de Nicoya y en general en el país están disponibles para el público en general, y de ser así, ¿dónde se podría obtener esta información? Muchas gracias por esa pregunta. En la capa del Inventario Nacional de Humedales hay un porcentaje de esa capa que corresponde al sistema estuarino. Los sistemas estuarinos básicamente son los manglares. Esa capa tiene la particularidad de que identifica los manglares que ya están registrados en el registro nacional, ¿verdad?, en el IGN, a través del procedimiento del Instituto Geográfico Nacional. No son todos los manglares. ¿Por qué? Porque la capa de información oficial a nivel territorial que tiene el registro nos pone algunos requerimientos y algunos requisitos de calidad, básicamente, porque tiene consecuencias a nivel de territoriales, ¿verdad?, de la capa de manglares. Entonces, en esa capa del Inventario Nacional de Humedales del SNIT pueden googlear Sistema Nacional de Información Territorial o www.snit.go.cr, SNIT, y ahí están todas las capas oficializadas a nivel de país, entre ellas la del Inventario Nacional. Como les digo, no es una capa que tiene absolutamente todos los manglares de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el proceso a nivel técnico no se ha llevado, se está formulando en este momento. Comenzamos desde el año
pasado, hacer los levantamientos a nivel de una resolución de 2 centímetros con las fotografías que generamos, que nos permiten, ¿verdad?, no hacerle un daño a un propietario y también salvaguardar la delimitación de los ecosistemas como tiene que ser. Pero por el momento podemos encontrar alguna información que es la que está registrada ya a nivel de registro nacional en la capa del Inventario Nacional de Humedales. Tenemos otra también que nos menciona que si se han hecho estudios cuantitativos de la protección costera que ofrecen los manglares en el Golfo de Nicoya, enfocado principalmente a la protección contra el aumento del nivel del mar por el efecto de las mareas y por el tema de cambio climático. En la página del SINAC, donde les decía, en la viñeta de documentos, /Programa Nacional de Humedales, también se encuentra disponible para que cualquier persona lo pueda descargar el informe del estudio de valoración económica de los manglares del Golfo de Nicoya. Aquí hay un resultado específico de cada uno de los servicios ecosistémicos que provee los manglares en esa área geográfica. Obviamente está identificado toda la parte de pesquería, toda la parte de turismo. Hay datos muy relevantes que podemos estar utilizando en las valoraciones de daño, por ejemplo, a nivel judicial y administrativo, pero también que nos sirve para salvaguardar a nivel municipal y en la toma de decisiones, ¿verdad?, de otros entes u organismos, estas decisiones, ¿verdad?, o la gestión, o activar la gestión para salvaguardar los manglares. Entonces, en ese documento pueden tener información muy valiosa por cada uno de los servicios ecosistémicos. Tenemos otra también que nos menciona cuál es la razón particular por la cual un importante porcentaje de los humedales en Costa Rica no cuentan con un plan general de manejo que permita la eficaz gestión de esta ASP. ¿Cómo se va a lograr la visión a largo plazo, asegurar el flujo de servicios ecosistémicos, proteger y recuperar el uso sostenible si la herramienta per se es el plan general de manejo? Claro, sí, esta es una de las razones por las cuales el primer paso era identificar qué porcentaje del área estaba con deficiencia de esta herramienta de planificación. Ahora sabemos que es un 36%. Hace 2 años ni siquiera el país tenía idea de esto, ¿verdad? Entonces es uno de los primeros pasos. Hay otras herramientas de planificación que no necesariamente es el Plan General de Manejo para poder activar, ¿verdad?, permisos, concesiones. Hay muchos trámites administrativos que permiten, por así decirlo, salvaguardar los ecosistemas. Lo ideal es que todos los manglares en el territorio costarricense cuenten con su plan general de manejo, que es la herramienta de planificación, pero aún no lo tenemos. Lo importante es que las autoridades ya están conscientes de que hay un 36% pendiente, pero quiero hacer la observación acá que sinceramente al hacer una evaluación, Costa Rica necesita tener el 100% de los manglares con una herramienta de planificación, pero también necesita que una vez que existan estas herramientas de planificación se ejecuten, ¿verdad? Entonces, los que ya tenemos oficializados, que son el 65% del área, necesitamos ejecutarlos, no un 10%, no un 5%, necesitamos ejecutar el 100% de lo que digan esos planes generales de manejo. Tenemos una también del señor David Simón. ¿Qué efecto están teniendo las acciones del gobierno en cuanto a la mitigación de esas pérdidas de 500 hectáreas? Me refiero a acciones concretas. Tenemos, y ahora se los digo como coordinadora del Programa Nacional de Humedales, este es un tema que a nivel nacional no estaba tan presente ni dentro de las herramientas de planificación, ni a nivel presupuestario. Y ahora
podemos evaluar que ha habido un cambio positivo, sustancial, ¿verdad?, en integrar esta temática específica dentro de la oficialización a nivel administrativo de, por lo menos, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a nivel de los despachos también del Ministerio de Ambiente y Energía. Tanto así que actualmente tenemos metas ya específicas. Por ejemplo, hay 2 metas en el lineamiento número 10 del Plan Nacional de Descarbonización, alineado y específico a la restauración de humedales y de manglares como reservorios de carbono. Tenemos metas específicas en la estrategia de biodiversidad asociada al cambio climático, de restauración de manglares también. Tenemos 2 proyectos en ejecución en este momento donde se ha sentado a la mesa los altos jerarcas del ministerio realmente para encontrar esa facilidad con algunos entes cooperantes a nivel internacional, ¿verdad? Como ha sido el Fondo Francés para el Medio Ambiente. Actualmente estamos implementando un proyecto que tiene 3 áreas piloto de restauración de manglares, entre ellas un área pequeña dentro de el humedal Punta Arenas, el humedal Terra Basierpe y una antigua salinera en Coajiniquí, en el área de conservación Guanacaste. También tenemos un proyecto en ejecución con los colaboradores del CATIA de Conservación Internacional, con fondos externos también, ¿verdad? Entonces, algunas decisiones o las decisiones del Ministerio de Ambiente han propiciado que se comience a visualizar el tema y la necesidad urgente, no solo de restaurar lo que hemos perdido, sino que un punto muy relevante que a mí me gusta también mucho recalcar es detener o eliminar la destrucción de lo que tenemos bien en este momento, ¿verdad? Detener el detrimento de la pérdida, y no solo la pérdida de cobertura, sino la calidad en sí de los manglares, la calidad en términos físico-químicos, en términos biológicos, en términos de hábitats de fauna silvestre, ¿verdad? Eso hay que detenerlo ya, y se han estado implementando medidas muy puntuales a través de las áreas de conservación donde definitivamente se ha reactivado positivamente este tema. Tenemos otra también del compañero Andrés Gamboa, estudiante de Biología de la UNA. ¿Existen dentro de los planes de manejo de manglares estrategias para el cambio de actividades socioeconómicas en puntos de alto riesgo? Por ejemplo, de extracción al turismo ambiental. ¿Es eso posible o debe participarse de una estrategia de extracción responsable y sostenible de recursos? Para algunas personas que han efectuado sus preguntas y tal vez no las hemos mencionado, es porque hemos tratado de sintetizar algunas preguntas para que Jacqueline pueda abordar la gran mayoría de las mismas. Adelante, Jacqueline, con tu respuesta. Bueno, es parte de la activación del tema, ¿verdad? Hay diferentes trámites para diferentes tipos de territorio. Hay actividades que se buscan hacer o seguir haciendo o extrayendo en las áreas silvestres protegidas. Para eso existen los permisos de uso, para eso existen los permisos de uso básicamente, que están alineados a lo que permite el artículo 18 de la ley forestal con la gran sombrilla o el parámetro de las actividades permitidas en patrimonio natural del Estado, que es una normativa específica, restrictiva, que no permite hacer cualquier cosa en los manglares. Luego están, bueno, actualmente hace poco tiempo se oficializó la ley 9814, que es la ley que permite la reactivación de las camaroneras y las salineras a través de permisos de uso. En el Ministerio de Ambiente estamos elaborando el reglamento, ¿verdad?, a esa ley para poder operativizarla, para darle una posibilidad a aquellos productores de esas actividades camaroneras y salineras, según sea el interés del productor, de reactivar siempre y cuando no estén implementando sus actividades en áreas que ya están siendo regeneradas de manglar. Si no, no pueden ser áreas nuevas, sino que deben de ser áreas que en la antigüedad ya
tenían piletas establecidas, por ejemplo, y los mecanismos son asegurar y darle un acompañamiento a esos productores para que hagan las cosas como deben de ser a través de los reglamentos nuevos que se están armando con más procedimientos técnicos, más instrumentos técnicos que nos permiten ver cambios, como es el uso de drones, ¿verdad? Entonces hay toda un armamento, yo diría, a nivel institucional de nueva información, de herramientas tecnológicas que nos permiten asegurar de que la función pública se está cumpliendo, de que el compromiso a nivel institucional en el resguardo de esos ecosistemas se está cumpliendo, pero también implementar todo lo que a nivel de administración pública se le permite a los productores o a los usuarios, pero sin que esto tenga un detrimento. Esto es todo un proceso, ¿verdad? Como les digo, de reactivación, de nueva normativa, de mejora técnica, de generación de procedimientos nuevos, pero basados en la técnica, no en la subjetividad, y esto es lo que a largo plazo o a mediano plazo esperaríamos dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que vayamos haciendo teniendo ese equilibrio, ¿verdad?, entre las actividades y el beneficio de las comunidades y de los pobladores y el cumplimiento de lo que ya nos dicta la normativa nacional. Bueno, Jackie, muchísimas gracias por haber desarrollado un tema tan interesante y pues habernos sintetizado en este corto espacio todo el trabajo que han hecho desde el Programa Nacional de Humedales.